Bendiciones, hermano en Cristo Jesús. Gracias por estar aquí sintonizando el canal y por estar escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar en este momento de algo que es muy importante, porque lamentablemente el enemigo ha levantado toda falsedad, todo engaño acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere distorsionar eso porque sabe que ahí está la victoria que el cristiano tiene sobre las huestes del mal. Asimismo, también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nuestro amado apóstol Pedro les explica a los hermanos de él, a los hermanos hebreos, allá en Hechos capítulo 2, versículo 29, y eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Me gustaría que, si puede, abrir la Biblia ahí conmigo, para que desde su casa o en el lugar donde se encuentre podamos analizar las Escrituras. Como ya he dicho, lamentablemente el enemigo confunde, y también por nuestra culpa, porque muchos de nosotros no profundizamos en el estudio, en el conocimiento de la palabra. Somos ignorantes de las verdades, de las riquezas que hay aquí en su voluntad, o que su voluntad está plasmada en la palabra de Dios, y de las verdades teológicas que el Señor nos ha dejado. Muchas iglesias toman este pasaje literalmente, pero lo están malinterpretando, porque este pasaje no está hablando que se toma literalmente, sino que está explicando de que Cristo es el Mesías y es el Señor. Vamos a leer, como les dije, Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, Dios le había jurado al rey David que su descendencia, que de sus lomos saldría el Cristo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí el versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea que el mismo rey David profetizó, pero aparentemente estaba profetizando sobre él, pero no fue sobre él. Es por eso que el apóstol Pedro aclara aquí y les dice: podemos ir a la tumba del rey David y podemos ver que nada ha pasado con él, que él no ha resucitado. Mas sin embargo, él estaba hablando de la resurrección que había en Cristo Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades. O sea, el Hades es la palabra griego para explicar o entender, así se entendía, el lugar de reposo de los muertos. Mas el Hades estaba compuesto por dos áreas o dos departamentos o dos lugares en los cuales los de la fe, dice la palabra de Dios, aquel creyente, aquel que ya ha creído en las promesas que Dios le había dado a Abraham, en otras palabras, los que creían en el Mesías y los que creían en la promesa que se le ha dado a Abraham y después a David, estos iban al seno de Abraham. Eso puede verlo usted allá en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, en donde tenemos la parábola de el rico y Lázaro. Entonces, el rico, dice la palabra de Dios allí en esa parábola, que fue al lugar de tormento, el lugar en donde iban los incrédulos, todo aquel que quería vivir lejos de Dios. Y usted, amigo mío, tiene también ese libre albedrío. Dios nos ha dado plena facultad
Todos tenemos nuestra propia voluntad en que podemos vivir como nosotros querramos. Pero un día el Señor nos va a juzgar. Y es ahí donde el Señor nos va a mandar a un lugar de castigo o un lugar de gozo. Todo depende si nosotros le creímos, si nosotros obedecimos o si nosotros quisimos caminar rebeldes de su presencia, o sea, lejos de su presencia. Ahora, versículo 32. A este Jesús resucitó de Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la recompensa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sepa pues, y este es el último versículo, pero aquí es donde está la esencia prácticamente de la enseñanza. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él tiene todo el señorío, todo el poder, porque al Padre, porque al Hijo y al Espíritu Santo les plació que así fuese. O sea, a Dios, la deidad, y en Dios y en la deidad, que es lo mismo, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Ellos no hacen nada por individual, no hacen nada por su propia cuenta, aunque son poderosos, son omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, pero ellos trabajan en equipo, trabajan en conjunto. Así también la iglesia debe de caminar y trabajar en equipo con los líderes, con los miembros, con Cristo, con Dios. La iglesia así está diseñada por las Escrituras, y si nosotros no lo queremos hacer, pues es opción. Pero eso es lo que el Señor dice en las Escrituras. Pero volviendo a este pasaje, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es por eso cuando el apóstol Pedro explica esta parte, la cual ya ha hablado, que no es David profetizando de su misma sepultura, sino hablando del Mesías, hablando de la promesa de Abraham, donde el Señor iba a hacer multitudes de naciones. Él les dice en el versículo, en el 37, ellos los hebreos le dicen y le preguntan a Pedro: oh hermanos, entonces ¿qué haremos? Y Pedro les dice: bautícese, arrepentíos y convertíos, es lo que le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no les está diciendo que se bauticen literalmente en su nombre, porque antes les dice: arrepentíos y convertíos. A ellos les estaba diciendo directamente: convertíos de la ley mosaica a las enseñanzas, a la doctrina del Señor, porque esto es lo que Dios ha diseñado. Ahora ya el Señor cambió de la ley a la gracia. Si nosotros somos de cualquier otra iglesia, tenemos que convertirnos de esa enseñanza, porque están erróneas, hasta cierta parte tienen un poco de verdad, pero también tienen mucho de mentira y de tradiciones humanas. Por lo tanto, el Señor quiere que eso se borre, porque muchas veces las tradiciones van en contra de los principios bíblicos que el Señor nos ha dejado. Pero muchas iglesias toman este pasaje que es literal. No, lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo: arrepentíos y convertíos, que se convirtieran a la enseñanza del Señor Jesús, de la forma que se bauticen, pero es bautizándose en el Espíritu, como dice allá el Señor en Romanos capítulo 6, que somos semejantes en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una semejanza, una tipología, no es que se tiene que hacer así literalmente. ¿Cuál es la forma correcta que nosotros tenemos que bautizar y que nosotros tenemos que vivir? Bueno, miremos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso están en los evangelios, allá en Mateo 28, 19 y 20. En el 18.
Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y bautizad, dice ya en el 29, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, a todo creyente, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, en otras palabras, la doctrina y la forma de vida que el Señor Jesucristo nos mostró. El problema que nosotros tenemos es que a veces queremos acomodar las Escrituras a nuestra conveniencia, a nuestra forma de pensar, pero no, la Escritura no se contradice, la Escritura está ahí y nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor, Salvador y Dios Jesucristo. Hermanos, espero que esta palabra le haya edificado, que sea Dios quien le bendiga y quien le guarde. Bendiciones.